¿Se recuerdan dónde nos quedamos, verdad? Estamos hablando de la fiesta ¿de qué? Pentecostés, que es la fiesta número 4, ¿verdad? Si quieren hoy sí voy a usar a nuestra amiga Menorá o Lamparita, ¿verdad? Y vayamos solo describiendo poco a poco cuáles son las fiestas que vimos, porque nos va a servir este diagrama para una breve introducción de 3 minutos. La primera fiesta, ¿cuál es? ¿Se recuerda? Pascua. Pascua. ¿La segunda? Panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿La tercera? Primicias. ¿La cuarta? ¿La quinta? Trompetas. ¿La sexta? Expiación o juicios. ¿Y la última? Tabernáculo. ¿Se recuerdan que todas estas de la izquierda son fiestas de primavera? ¿Verdad? La central es fiesta de verano y las otras 3 son fiestas de otoño. Las primeras marcan la primera venida de Cristo. Las otras marcan la segunda venida de Cristo. En las primeras, lo que marca es mucho de la historia de Dios en la tierra como Jesús, en la persona del Hijo. Y las últimas marcan cómo es la historia del hombre con Dios. O sea, se revierte. Aquí es como es la historia de Dios con el hombre y aquí en estas últimas 3 es como es la historia del hombre con Dios. Se revierte. Y la central, y creo que ahí, así sí todavía, mira, es la historia de Dios más el hombre. Hoy vamos a ver en la parte introductoria un tema muy importante para poder entender Pentecostés. Cuando yo les digo Pentecostés, nada más así sin ahondar en el estudio, porque ahorita empezamos a estudiarlo, ¿a qué se recordaban ustedes en lo que les enseñaron en sus iglesias? ¿Qué les recordaban? El Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Algo más específico? Hablar en lenguas. Lenguas de fuego, ok, muy bien, lenguas de fuego. Hay muchas iglesias, ¿verdad? En Europa que tienen esa representación donde están los discípulos, ¿verdad? Incluso más gente, más allá de los principales discípulos, con lenguas de fuego arriba, ¿verdad? Entonces está la personita, ¿verdad? Voy a dibujar aquí una persona. Está la persona y lo que tiene arriba es una lengua de fuego. Y entonces uno mira esto y uno dice, puchis, ¿qué onda? ¿Va? Cuando uno no lo estudia bíblicamente, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no fue una gota de agua? ¿Por qué no fue algo más? Porque era una lengua de fuego. Ahora, cuando ustedes ven esto, ¿a qué se les hace el dibujo? Yo sé que dibujo mal, pero imaginémonos que estamos en Pictionary. ¿A qué se les hace algo así con un fueguito arriba? Como una vela. Como una vela. Entonces tenemos a una vela acá y cuando prendemos la vela con su mechita es más o menos, ¿verdad? Equivalente a la persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí algo nos quiere decir Dios. Ahora, cuando nosotros vemos el Salmo 1, y si me hacen favor de ir al Salmo 1 de forma rápida, ni lo tengo en el estudio, pero lo vamos a leer. Salmos, versículo 1. Esta es mi nueva versión de la Biblia, que estoy tan triste que se haya perdido el otro app que tengo, pero ni modo. Me cuesta un poco, pero ok. Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón. Miren la primera palabra, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventuranza. Vamos a ver hoy más adelante en una otra parte.
El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Voy a parar ahí. Bienaventurado es 2 o 3 veces dichoso. O sea, es dichoso, dichoso, dichoso. ¿Verdad? O dichoso, dichoso, dependiendo de cómo lo interprete. Pero dice que es súper dichoso aquel que, ¿qué? Que no se ha sentado en una mesa de malos o de pecadores o de escarnecedores. Levante la mano aquí en esta mesa que están sentados, ¿quién no es pecador? ¿Quién no se cree pecador? Bueno, pero entonces no son bienaventurados, porque aquí dice, ¿qué dice? Que uno no se puede sentar, ¿qué dice? A la mesa de un pecador. Y eso es lo que le recriminaban los fariseos, porque entendían mal este pasaje a Jesús. Porque Jesús vino y se fue y se sentó en mesa de ¿quiénes? De los pecadorazos, ni siquiera pecadores, pecadorazos. Entonces, la pregunta, y lo hemos hecho varias veces en algunos otros estudios, es ¿cuándo sí me puedo sentar y cuándo no me puedo sentar? Porque hay un momento para cada cosa, hay un momento para sí sentarme y hay un momento para no sentarme. Esto va ligado a que el hombre tiene un proceso. Dios hace todo a través de procesos. Y el hombre, supuestamente, debería de partir de un proceso exponencial. Dios hace también todo no lineal, sino con curva, ¿verdad? Eso se le llama exponencial. Significa entre más avanzamos, más alto llegamos, más rápido, ¿verdad? Una línea es proporcional al tiempo. Esto no es proporcional al tiempo. Entonces, el hombre debería de buscar su proceso de madurez exponencialmente. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Cuando el hombre entra en pecado, 9, 10, 11, 12 años, exponencialmente se va a la perdición. Entonces, por eso es de que uno inicia con un pecadillo, ¿verdad? Por ahí. Después viene una bola de nieve y se vuelve un pecado más grande y más grande y más grande y después se vuelve incontrolable al punto donde uno ya se vuelve esclavo de ese pecado. Y uno dice, yo no voy a poder, ¿verdad? Y con Dios es al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo uno sí se tiene que sentar o no? Cuando uno alcance cierto nivel de madurez. Entonces, este Salmo 1, versículo 1, aplica de acá a acá. Entonces, si uno no tiene cierto nivel de madurez, ¿para qué va a irse a meter a una fiesta de parranda? Si uno todavía le apacha el ojo la gallo, ¿verdad? Porque uno se va a ir a meter a sentarse en un bar. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pero hay cierto punto donde Dios te dice, mira, yo te voy a mandar a los lugares que yo te mande, ¿verdad? Va. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué dice de los malos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Todos dicen tamo que arrebata el viento? Paja La paja, ¿verdad? ¿Recuerdan aquellas caricaturas del lejano oeste, verdad? Que hasta suena así, ¿verdad? Y sale la paja rodando así, ¿verdad? Es exactamente como es un malvado. ¿Cuál es la diferencia entre una paja rodando y un árbol que está como el versículo 3? ¿Cuáles son las diferencias? La paja está seca. ¿Está seca? ¿Ok? El árbol tiene raíces más fuertes. Que el árbol está plantado, está en una raíz fuerte, está cimentado. Y cualquiera que lo intente quitar así con la mano no se va a poder porque está bien cimentado. Esa es la máxima diferencia. Ahora, el hombre, vimos que con las lenguas de fuego era parecido a una vela. Ahora, acá en este versículo dice que el hombre es como un árbol. Ahora, cuando juntamos los dos símiles, lo que ocurre es que cuando hay Pentecostés, hay un árbol, pero que tiene, ¿qué es lo que tiene arriba? Un fuego arriba. Y eso es lo que vimos que era, esto es igual a la zarza ardiendo que había visto Moisés, que era donde Dios hablaba. Ahora, ¿qué significa? ¿A qué monte fue que Moisés subió? Sinaí. Y Sinaí, su origen
es sená, lo que significa es zarza ardiendo. Ahora miren esto. ¿Te recuerdan que nosotros nos hemos apoyado de nuestra amiga la menorá? No somos judaizantes, no creemos que esto tenemos que encenderlo cada fiesta ni nada de eso, ¿verdad? Incluso miren, no tiene nada, ¿verdad? Pero aquí debería de ir o un aceitito con una mecha o una velita, dependiendo de qué tecnología use uno ya, ¿verdad? Entonces, aquí va una velita. Ahora, miren esto, qué impresionante. Es impresionante, la verdad. Esta menorá, para los que son viejitos, no vamos a meternos a ver los versículos bíblicos, pero pueden buscarlos. La menorá fue hecha con ciertas características para parecerse a algo. Entonces, a primera vista, ustedes, ¿a qué dicen que, ya se me rompió la parte de abajo, por cierto, pero, ¿qué piensan ustedes a qué se parece? A un arbusto. Si ustedes se ponen a verlo más de cerca, bueno, Luis casi lo logra ver, en las copas tienen dibujos. Y muchos de estos dibujos son frutos. Frutos. Y está hecha a tal disposición que estos filamentos de acá parezcan ramas. Entonces, cuando ustedes la ven, que ojo, porque esto está en la Biblia y fue mandado a hacer por Dios. Y todo lo que es mandado a hacer por Dios, dice la Biblia que es una imagen, es un reflejo de lo que está en el cielo. Justamente ayer Estuardo, que se conecta, me mandó un TikTok, no sé si TikTok o Reel o lo que sea, donde justamente explica ese tema de la imagen, ¿verdad? De cómo refleja de lo que hay en el cielo, refleja las cosas que Dios manda a hacer en la tierra. Y esto al final es una imagen, es un reflejo. Y entonces, ¿qué es realmente la representación de la menorá? Es un árbol. Entonces, este árbol, ¿qué es lo que tiene? 7 ramas. Pero tiene una rama central. Ahora, ¿quién es la rama central? ¿Quién creen ustedes que es la rama central? Cristo. Es Cristo. Y si quieren vamos a leerlo para que miren que está todo improvisado hoy. Vamos a leerlo en Juan, si no estoy mal es Juan. Sí, Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. Esto es súper importante para poder entender Pentecostés y por qué las lenguas de fuego y por qué lo que vamos a ver ahorita de que lo subían a un monte. Ahorita vamos a entender un poquito más. Juan 15, 1 al 8. Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora miren el versículo 2. Y los que no sabemos mucho de las palabras, tal vez me ayudan con otra versión. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, pámpano, dice la mía. Pámpano suena así como despampanante, ¿va? O sea, suena raro. Repámpano, ¿va? Díganme en sus otras versiones qué dice. Hay un par de versiones que dice algo más. ¿Ah? Lee la tuya, ¿vale? Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ok. Va. Entonces, versículo 3. Entonces, pámpano es igual a rama. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que aquí le está diciendo a los discípulos que ya están limpios. O sea, que si están limpios, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? No es que se van a mantener así. ¿Qué es lo que dice arriba? ¿Qué va a pasar con los limpios? Los limpiará aún más para que den más fruto. Yo tengo un mini limonar ahí y mi amigo llegó a mi casa y me dice, mira este limonar, cortale esta rama. Si le cortas esta rama, va a dar un montón de fruto. Que cuando vi la rama, mucha era casi todo el árbol, ¿va? Era una ramona. Y entonces viene y le volé la rama. Y me dijo, ¿con qué cierra? Y no sé qué. Mucha, ahorita que ya está empezando a florecer, esa cosa es una cantidad de flores que donde va a haber el fruto, increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace con cada rama, aunque esté limpia? La vuelve a cortar, la poda, para que dé más fruto. O sea que si tú y yo nos creemos que estamos suficientemente limpios y bien con Dios y nos comportamos casi como Jesús, ¿qué es lo que va a hacer igual Dios con nosotros? Nos va a seguir podando
hasta que llegue el momento de nuestra resurrección, para que entonces demos más fruto y más fruto y más fruto. Les contaba aquí a los amigos que estaban acá antes de empezar, que los de la SAT sí son expertos en podarlo a uno, ¿verdad? Para los que miran al diputado Cristian Álvarez aquí en Guatemala, ahí pueden verme en el live, ¿verdad? Del Cristian Álvarez de hace un par de días, del domingo, del sábado, en donde la SAT nos la hizo. Si yo a Walter le digo Rottweiler, ¿verdad? Porque cuando agarra un incidente o algo no lo suelta. Esta de la SAT nos agarró. Yo le decía a Michelle, mira, es que es puro Rottweiler, nos agarró y no nos quiere dejar ir hasta que nos saque lo último, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Pero finalmente, Dios lo mete a uno en todos esos procesos, pequeñas pruebas grandes, para que uno dé fruto, ¿verdad? Yo ahí tenía dos opciones: pelearme y sacar mi ira interna, o tener paciencia. Entonces, la paciencia es un fruto. Entonces, ¿qué pasa con un proceso que uno está pasando? Uno tiene que dejarse, ¿verdad? Ser podado y entonces dar fruto. Ahora, hay un tema interesante, si quieren vamos a seguir leyendo, después les hablo un poquito acerca otra vez de la lamparita esta. Dice versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, que ¿cuál es la condicionante de Jesús? Que tenemos que, la rama que tiene que hacer, permanecer en el tronco, que es Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, o sea, en el tronco, en el centro. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que las personas que no tienen a Cristo en su vida y que piensan que están dando fruto, ¿será que es un fruto o no es un fruto? No es un fruto. Es una apariencia de fruto, pero no es un fruto. Entonces yo voy a ver a Bill Gates, que yo estoy seguro que no se ha convertido al Señor. Cuando se convierta, pues ya veremos. Que él dice que con Melinda tiene su fundación y apoyan no sé cuántas escuelas y todo eso, y uno piensa, pues chico, qué bueno él, ¿verdad? Y ahorita hace un mes salió que iba a donar 95% de su riqueza a no sé qué, a la fundación, ¿verdad? Obviamente es por el tema de taxes y todo eso, ¿verdad? Pero uno dice, puchica, todo lo dejó con tal de atender al pobre, al menesteroso. ¿Será que eso es fruto? La Biblia dice que no es fruto si uno no está anclado a Cristo Jesús. Entonces, por eso es que en los funerales uno no puede decir, tan bueno que era, ¿verdad? Porque nadie puede ser bueno si no está puesto en el tronco principal, que es Cristo Jesús. Versículo 5. Yo soy la vid y Cristo Jesús es el tronco. Vosotros son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como rama, como pámpano, y se secará. Y los recogen, los van a recoger y los van a echar en el fuego que arde. O sea que hay una pelea de fuegos. Si ustedes no se dejan prender fuego basado en Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser cortados y van a ser llevados a otro fuego. Pero ese fuego es el fuego eterno. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Va. Entonces, este proceso de acá es para llevar mucho fruto. Entonces, si es un proceso, es una serie de 7 pasos, significa que entre más a la derecha estemos, más fruto tenemos, y entre más a la izquierda, menos fruto tenemos. Y se recuerdan que el primer paso es la Pascua, que la Pascua lo que significa es cuando somos salvados, cuando tenemos salvación. Entonces miren aquí un temita súper importante. Esta mitad de acá para acá fue dada por Dios por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo. ¿Alguien se lo podía merecer? Nadie se lo podía merecer porque todos éramos malos. Ahora, de esta mitad para acá
de esta mitad para acá, lo que vimos es que son obras. Y aquí justamente se van a juzgar las obras y vamos a generar las obras que Él genera. Entonces, si esta mitad para acá es por gracia y esta mitad para acá es por obras, por pura lógica de lo que vimos abajo, la parte central de Pentecostés, ¿qué es? Gracia más obras. Aquí es donde se unen las dos partes. Ahora, si Cristo dijo que Él era el centro, o sea, Él era todo este tronco de acá, ¿quiénes entonces son las ramas que están acá? ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Ahora, esta menorá que ustedes ven acá, que tiene forma de árbol, ¿qué es lo que tiene que hacer el judío? Porque esto solo otra vez lo celebran los judíos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el judío con este árbol para cada una de las ramas en cada una de las fiestas? Prender un fueguito en cada una de estas. Llega Pentecostés y se encienden todos los fueguitos. Entonces, la misma menorá es una representación de su fiesta central. ¿Se recuerdan que el centro de la menorá es lo más importante? En el quiasmo, este es el más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pentecostés. Y la misma menorá va prendiendo cada uno de los fueguitos en cada una de las ramas. Obviamente todo esto es simbología, ¿va? La pregunta es cuál es la práctica de todo esto. Y la práctica va ligada a qué tanto fuego, ya sabemos hoy que es del Espíritu Santo, tenemos dentro de nosotros. Esa es la pregunta. ¿Qué tanto fuego tienes tú dentro de ti que refleja de que estás siendo quemado, en un sentido figurado, por el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? ¿Alguien sabe para qué sirve el fuego? ¿O qué usos tenemos para el fuego? Calentar. ¿Se recuerdan de qué veníamos aquí? Esta es primavera, este es verano, este es otoño. ¿De aquí qué veníamos? De invierno. De invierno. ¿Para qué sirve el fuego? Para calentar. ¿Qué otra cosa sirve el fuego? Para transformar. Uno transforma un pedazo de metal, lo funde y se transforma en otra cosa. Y también sirve cuando ustedes miran que alguien está quemando basura. ¿Para qué la está quemando? Para destruir. Sirve para destruir. Aquí dice Mónica también para iluminar. Y por eso Jesús usa muchas figuras de esto que estamos viendo acá, porque dice, yo soy la luz del mundo, pero también dice, ustedes ahora son la luz del mundo. Entonces, la pregunta es, en Pentecostés, ¿qué tanto nosotros somos como un árbol que tiene un fuego encima, que está dispuesto a iluminar, a destruir cosas de adentro de nosotros, a calentarnos con el fuego del Señor? Vamos a seguir con el estudio y nos habíamos quedado en algo muy, muy importante, que es cuando Moisés sube al monte. Pentecostés es una fiesta que lo que representa es que Moisés recibe las tablas de la ley. Entonces ustedes, aquí no hay tantos viejitos, bueno, no hay ni un viejito creo yo, pero los que son viejitos se han de recordar de una película que salía incluso en Canal 7 aquí en Guatemala, en donde Moisés recibía las tablas de la ley. ¿No se recuerdan que hasta tenía efectos especiales y todo que tenía? Era una película muy famosa que salía incluso en... De Charlton Heston. No sé quién es el actor, pero sí era una película muy famosa en su momento, en donde Moisés subía al monte Sinaí y caía hasta un rayo y recibía él las tablas de la ley. Eso es lo que significa Pentecostés. Entonces, en el hecho histórico, eso es lo que estamos viendo ahorita, vamos a seguir leyendo qué es lo que le pasa a Moisés cuando sube esos 7 veces al monte. No vamos a ir detallándolas unos a unos. Se recuerdan que lo que hablamos es que Moisés sube 7 veces al monte Sinaí, así como Cristo sube 7 veces a los montes de la transfiguración, del sermón del monte, etc. Así como nosotros como iglesia tenemos que subir 7 veces al monte. Entonces, Éxodo 19:7. Vamos a avanzar con la parte histórica del tema de la fiesta de Pentecostés.
Vamos a ver qué borro. Voy a borrar esto. Y cuando lo tengas, Luisca, lo puedes leer. Versículos 7, 8 y 9, por favor. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo. Miren, pues. Entonces lo que nos quedamos la última vez es que Moisés estaba subiendo a un monte y había un pueblo abajo. Se cree que son entre 400,000 y 4 millones de personas. Ese es el rango. Que era un montón de gentío, ¿verdad? Que era personas necias como nosotros. Pero esas personas necias como nosotros acababan de ver 30 días, 40 días antes, que ¿qué pasaba con el mar? Que se abría. Entonces, si ustedes van al puerto de San José aquí en Guatemala, ¿verdad? Y ustedes oran a Dios y dicen, yo quiero pasar allá donde está el barco aquel, y se abre esa cosa, porque Dios así lo mandó, ¿ustedes será que van a creer más en Dios o menos en Dios? Uno piensa que es más. Uno piensa que es más. Ah, gracias. Ahí por ahí mandaron en el chat el nombre de la película. Uno piensa que es más. Si era el que dijo Walter, ¿verdad? No es porque seas viejito, Walter, ¿viste? Uno piensa que es más, pero la Biblia es clara. El pueblo de Israel es un reflejo de nosotros, de nuestro corazón. Y a pesar de que ellos vieron ese gran milagro, a los 2 meses ellos iban a estar adorando a otro Dios que no era Dios. Y es que esa es la condición de uno. Ahora, entonces, Dios, sabiendo esta condición, ¿qué es lo que le dice a Moisés cuando Moisés subió al monte en una de estas primeras veces? Le dice, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor iba a mandar en el monte? Una nube, pero una nube que hablaba. ¿Para qué? Para que el pueblo, cuando Moisés bajara y le dijera, miren, Dios me dijo tal cosa. ¿Qué es lo que mucha gente del pueblo decía cuando Moisés llegaba a decirle, miren, Dios me dijo tal cosa? ¿Qué le decía el pueblo? No sé, no lo sé, Rick, ¿verdad? ¿Se recuerdan del meme ese de hace años? No lo sé, Rick. Entonces, ¿qué fue lo que Dios puso entonces? Una densa nube. ¿Y esta densa nube qué es para el pueblo? Una señal de que Dios existe. Una señal de que Dios existe. Cuando uno empieza su proceso de conocer a Dios, el 99% de las personas, ¿qué es lo que piden? Cuando van a una iglesia, empiezan a escuchar por ahí que un tal Jesús. ¿Qué es lo que piden? Una señal. ¿Es malo pedir señales? Ah, gracias, Jackie. Sí y no. La pregunta es, ¿quién está pidiendo la señal? Si la está pidiendo un bebé espiritual, ¿será que es malo? ¿O un inconverso, será que es malo? No, no es malo. Y Dios, que es rico en misericordia, le va a mandar señal. Ahora, todos al ver la señal, ¿creen en su corazón? No todos. Porque aún viendo señales, no creen. Ahora, ¿para quién no es bueno pedir señal? Para los que ya están maduros. Porque ¿por qué yo le voy a pedir una señal a mi papá? Que yo hablo con él todos los días y él me habla todos los días. ¿Para qué le voy a pedir una señal? Es como que mi hija Nikki o mi hija Dani, mi hija pequeña, me dijera, quiero una señal para saber si mi papá existe o no existe. Si me miras todos los días, ¿por qué me estás pidiendo señales? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia hoy?
Y lo vemos en la parte católica y lo vemos en la parte evangélica. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? La iglesia está atorada de gente que dice ser madura, pero que lo que le gusta de ir a la iglesia es a pedir ¿qué? Señales. Entonces en la iglesia evangélica llega tal profeta que habla de Dios y entonces se llena mucha. Mi mamá tiene un ministerio profético. Cuando ella llega a las iglesias que la invitan, 400 personas, ¿va? Y cuando la organizadora o alguien dice, miren, vamos a hacer cola para que la hermana, verá, Jackie, les ore. Una gran cola, ¿va? Y cuando es estudio bíblico, 20 personas, 25 personas. Cuando es mañana de oración a las 5 o 6 de la mañana, 15 pelones. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la señal es la parte fácil. Y recuérdense que Dios es un Dios de proceso, ¿se recuerdan? Y si esto fuera la dificultad entre fácil y difícil, al inicio Dios te deja hacer las cosas de forma fácil. Pero después la complejidad va aumentando. Como cuando uno juega Mario Bros, ¿verdad? El mundo 1-1, ¿es fácil o no es fácil? Ay, Dios, sencillo, ¿va? Con la mano, hasta con una mano, ¿va? Pero cuando uno va avanzando, es mucho más complejo. Y así es la vida cristiana. Va, entonces, Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 4, versículo 29. Vamos a ir viendo que la historia de Moisés en el monte es un espejo de lo que ocurría tanto con Jesús como con los apóstoles o discípulos en Hechos. Es un espejo. Miren esto, Hechos de los Apóstoles 4:29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Aquí estaba hablando Pedro y estaba hablando Juan, porque se juntó Caifás, Anías, se juntaron varias personas políticas a escuchar lo que ellos tenían que decir y a criticarlos. Entonces dice el versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan, ¿qué estaban pidiendo los apóstoles? Que se hagan ¿qué? Señales, curaciones, dice la tuya, milagros y maravillas, dice la mía. ¿Ustedes cómo dicen? Dice sanidades, señales y prodigios. Son tres cosas. Señales, milagros y prodigios o maravillas, dice otro. Señales, milagros y prodigios y maravillas. Por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, o sea, ellos oraron para pedir señales, milagros y prodigios. ¿Y qué es lo que Dios mandó después? Un temblor. O sea que cuando ustedes sienten que, para los que no gustan los temblores, que tiembla acá en Guatemala tiembla un montón, más de alguien oró para pedir ¿qué? Señales, prodigios o milagros, ¿verdad? Y dice que después del temblor, todos fueron, ¿qué dice? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. O sea que antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, que es el centro, ¿se vale pedir señales o no? Entonces, ellos pidieron señales y prodigios, ¿para qué? No para ellos. ¿Para qué pidieron las señales, prodigios y milagros? Para que los otros, que eran inconversos, creyeran. Entonces, ¿se vale que uno ore para que el hermano que no cree en Dios, o la esposa que anda fría en Dios y dice, no, Dios no existe porque tal cosa pasó? ¿Se vale para que uno ore, Señor, manda tu señal, tu milagro, tu poder, tu prodigio, para que esta persona crea? ¿Se vale? Sí, se vale. Y el Señor, si está en su plan hacerlo en ese momento, lo va a hacer. Ahora, eso, si ocurre, ¿es algo certificado de que la persona va a creer? No necesariamente. Porque muchas veces, a pesar de que nosotros oramos para que Dios le muestre señales, prodigios y milagros a los inconversos, a las personas que tanto amamos, que no conocen a Jesús, ¿por qué Dios no manda señales, prodigios y milagros? Aquí también se refiere a sanidades, ojo.
Tiene mi papá, fumó toda su vida, tiene cáncer en el pulmón. Y estoy orando para que Dios le mande un milagro. Pero él no conoce a Jesús. Porque Dios no manda un milagro. Ustedes saben que lo que se denomina en el mundo empresarial ceguera de taller. ¿Saben qué es ceguera de taller? ¿Qué es ceguera de taller? Cuando te acostumbras a una forma de hacer las cosas y en un punto donde ya no logras ver o un error o algo diferente, distinto cuando alguien llega con ojos frescos y es muy evidente. Entonces, si Dios hace señales y milagros disruptivos todos los días en gente inconversa que no va a ceder su corazón para creer en Cristo Jesús, entonces esas personas se van a acostumbrar a eso y ya no van a haber forma de sacarlos de ahí. Dios va a preparar el momento exacto donde el corazón de la persona esté listo para ahí sí mandar el señal, milagro, prodigio, que puede ser incluso un temblor, ojo, porque aquí mandó dos cosas. Mandó al Espíritu Santo, que fue una maravilla, era un prodigio, pero antes mandó una señal. ¿Y cuál es la señal que mandó antes? Un temblor. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿La señal o el prodigio? El prodigio. Dios utiliza incluso señales que no nos gustan para poder llevarnos a Él. Entonces, si tu familiar, si tu hijo, esposa, tío, primo, quien sea, mamá, papá, no ha visto todavía ni una señal, milagro, prodigio de parte de Él, es porque tal vez su corazón no está listo. Cuando su corazón esté listo, entonces va a mandar el milagro. Y aquí hay personas que yo conozco de primera mano, que Dios les dijo que no a un montón de veces en el milagro que estaban pidiendo, hasta que el corazón estaba preparado delante del Señor. Y entonces Dios, ¿qué dijo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí vas a ver mi milagro. Ahora, el milagro en sí mismo es algo, es la razón por la cual buscamos a Dios. No. Y ojo con esto, porque si nosotros confundimos que el milagro es la razón por la cual buscamos a Dios, entonces Dios va a hacer lo que hizo con Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿A vos te gustó mucho el milagro, la señal o el prodigio? La señal no sé si les gustan los temblores, pero ¿te gustó mucho el milagro, el prodigio? Quita de tu corazón el milagro del prodigio, porque entonces va a ocupar un trono que no le corresponde. Entonces, ¿qué le mandó a hacer a Abraham? A sacrificarlo. Sacrifica tu milagro. Pero yo te di un carro nuevo. Sacrifica tu carro. Si tú no lo sacrificas, adivinen quién lo va a sacrificar desde el lugar de uno. Dios. Porque Dios al que ama, y como uno ya es un árbol, ¿qué es lo que hace con uno? Lo poda. Y podar muchas veces es quitar mucha. Yo sé que uno dice, no, pero es que Dios, ¿cómo puede ser tan malo que me quite tal cosa? No, es que Dios está siendo suficientemente bueno que te está quitando tal cosa o tal persona o tal trabajo con tal de que tú des mejor fruto. Entonces, lo que se nos es quitado, la pregunta es, ¿qué fruto estamos dando después de lo que se nos es quitado? Ahorita la SAT el fin de semana nos quitó, ¿verdad? Varios ceros, ¿verdad? De capital nuestro. Y Michelle me decía, es que me siento despojada, sí, pero la pregunta es, ¿qué fruto damos después de esto que se nos fue quitado? El problema no es lo que se nos fue quitado o lo que se nos fue dado. El problema es que viene después de eso. Entonces uno recibe un milagro, ¿verdad? El esposo regresa finalmente, ¿verdad? Después de 10 años de oración, regresa, milagro. La pregunta es, ¿qué van a hacer entonces después que él regrese? Entonces, lo más importante no es el suceso. Lo más importante es el proceso que viene después. Vamos a regresar con Moisés, si no, no vamos a llegar a la parte cumbre de Pentecostés. Dice, Éxodo 19, vamos ahora en el versículo 10. Versículo 10. Entonces, tal vez antes de leerlo, ¿Dios hace milagros y señales y prodigios hoy? Sí los hace.
una buena parte de la iglesia evangélica y alguna parte de las ramas católicas, ambas iglesias tienen ramas que no creen que Dios hace milagros hoy. A esas ramas se les llama cesacionistas. Y eso fue puesto desde mi punto de vista por Satanás, aunque igual los amamos porque son hermanos nuestros, pero fue puesto en su corazón esa doctrina falsa de que Dios no puede hacer milagros hoy, para que no crean y no puedan llevar este mensaje de salvación. Entonces hay un buen grupo de evangélicos, un buen grupo de católicos que no creen en los milagros y en las señales y en los prodigios. Éxodo 19:10. Después el Señor le dijo a Moisés, o sea que esto sucedió después de que pasó toda esta vez de que ya puso la nube el Señor ahí en el monte. Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Miren, este versículo es espectacular. Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. ¿Todos dicen llegada? Todos dicen llegada. Rindan culto. Ajá, ¿para qué? Para que me rindan culto. Pero no dice para mi llegada, para mi venida, para mi algo. Léelo, lee cómo dice tu versión. Ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rindan culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana. Solo eso dice. Va. Sí. La tuya se omitió a lo grueso, la parte más importante del versículo. Prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Y haz que laven sus ropas. Entonces aquí hay un proceso con pasos ordenados que si uno cambia el orden, altera el producto, dicen por ahí los matemáticos. Entonces, ¿qué dice lo primero que Dios le está mandando a Moisés a hacer? ¿Qué dice? Desciende del monte. Paso 1, descender del monte. Paso 2, preparar al pueblo para su llegada. ¿Cómo lo va a hacer? Con 2 pasos. Paso 2.1, ¿qué dice? Conságralos. En algunas otras versiones dice algo distinto. ¿Cuál? Santifícalos. Gracias. Santifícalos. Y paso 2.2, que laven sus ropas. Esto está perfecto para un anuncio de magia blanca detergente, ¿verdad? Que laven sus ropas bien todos los días, ¿verdad? Pero este mensaje es espectacular, es espectacular. Entonces, Pentecostés. ¿Se recuerdan que antes de llegar a Pentecostés tuvimos que pasar 3 fiestas antes? ¿Cuál es la primera fiesta? Pascua, salvación. Segunda fiesta, panes sin levadura. Tercera, primicias. O sea que primero tuvimos que pasar panes sin levadura y luego tuvimos que pasar primicias. Primicias, ¿qué es lo que significa? Resucitar. ¿Cuál fue la resurrección para este pueblo que estaba aquí abajo del monte? Cuando pasó el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque cuando pasa uno las aguas, así como en el bautismo, uno resucita. Entonces, este pueblo ya estaba resucitado, pero seguían teniendo maldad en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que le manda hacer Dios a Moisés ante el pueblo? Consagrarlos y lavar sus ropas. Ahora, ¿se recuerdan que esto es un espejo de la iglesia? Es un espejo de la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia, siendo Moisés, tiene que descender del monte? Yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado que están en un retiro en la iglesia, están adorando a Dios en su casa y ustedes dicen, a la gran, yo aquí me quiero quedar para siempre. Entonces ustedes han ido a un retiro suficientemente bueno para decir, ay, aquí no me quiero mover, ¿verdad? Me recuerdo que en 4M una de las cosas que más me gusta es escuchar a los hombres adorando y cantándole a Dios. Es una cosa espectacular. No hay ni una mujer, ¿verdad? No hay ni un XY, ¿verdad? O XX. No hay ni un XX en el ambiente. Todos los hombres a una sola voz cantándole al Señor. Y cuando pasa eso, cuando yo estoy ahí en medio, yo digo, aquí me quiero quedar. Yo no quiero salir de acá, ¿verdad? Así como aquella canción, sal de ahí, chiva chivita, ¿verdad? No quiero salir de ahí, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que tiene que ser uno como iglesia a pesar de que uno en algunos puntos está en lo más alto del monte en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Descender. ¿Y qué significa descender, mucha? Ir a los lugares que nadie quiere ir. Hacer las cosas que nadie quiere hacer. Salirnos un poco de nuestra satisfacción personal, nuestra relación con Dios, e ir por alguien más. Ensuciarnos las manos, ir a piso, hacer el trabajo sucio. Eso es lo que uno tiene que hacer. Para Moisés, ¿ustedes creen que era grato hablar ante 4 millones de personas? Imaginemos que eran 4 millones. ¿Era grato? Él era tartamudo, dice la Biblia. No sé quién aquí ha sido un poco tartamudo. Yo sí he sido, fui, aunque no lo crean. Tartamudeaba un montón de años de mi vida, hasta que me metieron en Dale Carnegie como 2 veces. Pero era tartamudo, yo hablaba enfrente y empezaba a tartamudear así mal. A veces todavía se me sale, Michelle todavía me ha visto que se me sale y no logro decir la palabra y empiezo a tartamudear. Imagínense él con esa incomodidad de ser tartamudo y Dios le dice, tenés que hablarle a los 4 millones de personas. Entonces, descender para nosotros como iglesia muchas veces es hacer cosas que no nos gustan hacer mucho. Pero como Dios lo mandó y como donde manda capitán, ¿qué dice la frase? No manda marinero. ¿Y qué somos nosotros? Marineros. No somos capitanes todavía. Somos marineros. Y el capitán nos dice algo, hay que hacerlo mucho. ¿Es incómodo? Sí, muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando es pueblo? A pesar de uno ya haber sido salvado, a pesar de uno ya conocer a Jesús, ¿qué tiene que hacer todos los días de su vida? Santificarnos, panes y levadura. ¿Y qué más? Lavar sus ropas. Ahora miren este espejo tan espectacular de la Biblia. Otra vez, esta historia es un espejo de la iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 12. Yo sé que se emocionan cuando digo que vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 22, 12. Miren este espejo, este hilo rojo tan perfecto. Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia, o sea que donde está condensadas las instrucciones finales a nosotros como iglesia. Entonces, dice Apocalipsis 22, versículo 12. Está Jesús hablándole a la iglesia. Dice, vengo pronto. Ahora, ¿qué es lo que Dios le había dicho a Moisés de por qué tenía que descender? Para preparar ¿qué? Su venida. Aquí están hablando lo mismo. Jesús le dice desde el monte a la iglesia, a Juan en la isla de Patmos le dice, vengo pronto. ¿Y a Moisés qué le está diciendo en el monte? Vengo pronto con el pueblo. Miren qué dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su, ¿qué dice? Su obra, su trabajo, su obra. ¿Se recuerdan? Primera mitad de las fiestas, gracia. Segunda mitad de las fiestas, obras. O sea, que Cristo venga es por gracia o es por obras, es por gracia, pero viene con una recompensa. Las recompensas son por gracia o por obras. Por obras, es una mezcla entre la gracia de Dios, que es gratis, y las obras que uno tiene que hacer para Él. Versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14, bienaventurados. ¿Se recuerdan qué es lo que decía en el Salmo 1? Bienaventurados. Y aquí otra vez, ¿cómo dice? Bienaventurados. Los que, ¿qué? ¿Qué es lo que le dijo a Moisés que tenía que hacer con el pueblo? ¿Que tenía que hacer el pueblo? Lavar sus ropas. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia que tiene que hacer? Lavar sus ropas. Ahora miren este hilo. Estos son hilos rojos que tiran de un lado a otro, ¿verdad? Porque después dice, lavar sus ropas para... Porque son viejitos en este estudio, están ahorita así como, wow, ¿verdad? Lavar sus ropas para tener, ¿qué? Acceso al árbol de la vida. ¿Y para qué más? Para entrar por las puertas de la ciudad. Ah, la gran mucha, porque son viejitos ahorita. Ah, la gran. Miren, ¿se recuerdan? Adán y Eva, nuestros amigos, ¿verdad? En realidad son nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Adán y Eva. Cuando ellos caen, ¿qué pierden? ¿Qué pierden? Pierden varias cosas. La santidad. La santidad es lo primero que pierden. Entonces, ¿qué hacen con sus vestiduras? ¿Qué hacen? Se ponen
Hojas, parece una marihuana, pero no es marihuana. Se ponen hojas. Ahora, ¿será que las hojas se pueden lavar? No. Ellos ya no podían cumplir esta parte. Porque ¿qué tenían en vez de vestiduras blancas o incluso amarillas? ¿Qué tenían? Hojas. Ellos estaban perdidos con estas hojas. Las hojas son señal de religión muchas veces. Ahora viene Dios y mata a un animalito en el protoevangelio. Que para mí el protoevangelio es este, no necesariamente es cuando le dice que su simiente pelea con la de él. El protoevangelio dice que mata a un animalito y entonces ¿qué hace Dios con Adán y Eva? Los viste. Ahora, ¿los vistió por obras de ellos? ¿Ellos hicieron algo para que los pudieran vestir? No. ¿Qué fue lo único que hicieron Adán y Eva? Mantenerse en la presencia de Dios luego de que Dios, según ellos, Dios jugaba a las escondidas, no juega a las escondidas. Los encuentra y entonces ellos se mantienen en su presencia. Solo por mantenerse en su presencia, Dios le cambia sus vestiduras de hojas a vestiduras de pieles o vestidos. ¿Estos vestidos sí se pueden lavar, sí o no? Sí. Pero aún así, ellos vienen y pierden algo más. ¿Qué es lo que pierden? Voy a irme acá. Acceso al jardín del Señor, al huerto. Y se recuerdan que Dios dice que puso a dos seres, y miren este hilo tan perfecto, para que no pudieran ellos regresar. ¿A qué seres pusieron? Los querubines. A dos querubines. Y una espada de fuego en medio, para que el que quiera pasar, porque decía, aquí, así como cuando se colan en los conciertos, ¿verdad? De que se saltan y se pasan, ¿verdad? ¿Qué pasaba si alguien se pasaba? Era cortado. Era muerto. Miren este hilo rojo tan espectacular. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo a la iglesia? Ya tienen ropa, porque ya son salvos, ya conocen a Jesús. Pero esto no es suficiente. Tener ropa no es suficiente. Porque para poder tener acceso al árbol de la vida, que es lo que dice el versículo 14, ¿qué tienen que hacer? Lavar su ropa. Entonces, esta es pura anuncio de magia blanca. Entonces, para entrar al árbol, a comer del árbol, no lo puede hacer alguien que no tenga las ropas, ¿qué? Lavadas, limpias. Y no solo para tener derecho al árbol de la vida, sino que dice para entrar a la ciudad. Ahora, miren esto, Apocalipsis, y miren el escritor. Es impresionante. Dice que no iban a tener derecho, o sí tenían derecho, para entrar a las puertas de la ciudad. Ahora les pregunto, ¿qué fue lo que Adán y Eva perdieron? ¿Será que perdieron una ciudad? Perdieron un huerto, un jardín. Pero ahora la Biblia en Apocalipsis está diciendo de que si tú te lavas la ropa, ahora vas a tener derecho a una ciudad. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo? Por ahí están dando unos chats, por ahí si hay alguna pregunta, Dani, me decís, por favor. Jesús dijo que él se iba. ¿A qué se iba? A preparar morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, morada ya tiene que ver más con casa. Y las casas tienen que ver más con ciudades. ¿Qué significa esto? Dios, Jesús, en su misericordia, lo que vamos a ir a encontrar ahora que nos vayamos al cielo, ya no es un jardín. ¿Ahora qué es? Es una ciudad. Para los que son altos estudiosos de la Biblia, les voy a decir esto. Para los que no lo entiendan, no pasa nada. 0 bolas. En el propósito de Dios inicial con Adán y Eva, y esto hay una teoría que si alguien me la busca el nombre en un futuro, no ahorita, sino que después, está bueno que lo comparta al grupo. Es una teoría en donde dice, es una teoría que tiene mucho que ver con vidas en otros planetas. Y es una teoría que dice cómo
si hay vida en otro planeta, a qué nivel de civilización tiene que llegar. Entonces hay un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El nivel 5, creo yo, nivel 4 o 5, es una civilización que ya no depende de la energía de aquí de la Tierra, sino que agarra toda la energía de su estrella, que es el Sol, para poder utilizarla. Y así avanzan las civilizaciones. Y para los que han jugado, voy a ir a algo más terrenal, menos científico. Para los que han jugado Farmville, ¿se acuerdan de Farmville? ¿No? O Clash of Clans, ¿verdad? O Clash, no sé qué, ¿verdad? Ustedes saben de que cómo empieza la ciudad cuando uno empieza. Pequeñita. Age of Empires, uno ¿cómo empezaba con Age of Empires? ¿Con un qué? Un árbol y un hacha. O con una pica, ¿verdad? Una piocha, ¿verdad? Para los de Perú no saben qué es piocha, pero una pica, ¿verdad? Y con una cosa de rocas. ¿Y hasta dónde llegaba uno en Age of Empires? Hasta la civilización 4 o 5, donde ya tenían estadios, ya tenían... Entonces, ¿cuál es el misterio acá, muchachos? El misterio es, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cómo estaría hoy ese lugar, ese huerto? Como una ciudad. El problema fue que los hombres, y lo vamos a ver cuando veamos Babel, que es Babilonia, los hombres quisieron adelantarse, como siempre lo hacemos nosotros. Y entonces ellos quisieron crear una ciudad cuando no era el tiempo de crear una ciudad. Por eso, ojo muchachos, porque nosotros tenemos un proceso en nuestra vida. No nos adelantemos. A veces nos vamos de boca por querer adelantar algo que va a ocurrir hasta en unos años. No es tiempo ahorita para hacerlo. No es tiempo. Yo, por ejemplo, que por gracia, ahí sí literalmente llegó esta invitación de estar en la radio y en la televisión, cosa que me saca de mi zona de confort así 1000 veces. Pero si yo hace 8 años hubiera ido y hubiera tocado las puertas de todas las radios cristianas o las televisiones, hubiera dicho, mira, quiero salir en tu programa. ¿Será que lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal? No era mi tiempo. No era mi tiempo. Entonces, ¿en qué tiene que estar alineado uno con Dios? Con el tiempo que Él tiene para cada cosa en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús? Como Adán, el primer Adán, no logró desarrollar la civilización para llevar este huerto a ser una ciudad civilizada, ¿qué es lo que Cristo Jesús fue a hacer entonces cuando se fue? Cuando ascendió. Ir a terminar el trabajo que Adán no hizo. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga con la nueva tierra, la nueva Jerusalén, obviamente si creemos en el milenio o no creemos, son otros 20 pesos, pero ¿para qué? Para cuando Él venga, esta ciudad esté lista para nosotros. Entonces, regresemos. Versículo 15 de Apocalipsis 22. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. O sea que mentir para poder accesar al árbol de la vida y a la ciudad es lo mismo que adulterar. Es exactamente lo mismo. Así que para los que les gusta las mentirías, para el Señor es un pecado igual de malo que el fornicar o el tener relaciones fuera del matrimonio. Incluso a Satanás se le llama el padre de la mentira. Se le llama asesino, el asesinato es igual a cosas que hace Satanás, pero la mentira también, porque Satanás es el padre de la mentira. Por eso, aunque no nos guste mucho, a decir siempre la verdad. Y nada más que la verdad. Otra vez eso me pasó el fin de semana con la SAT. Y pues salimos victoriosos con varios billetes menos, pero salimos victoriosos por decir la verdad. No mentir. ¿Verdad? Dice, ahora, no voy a hablar de escatología, pero dice que afuera de la ciudad sí va a haber gente. Estamos hablando del tiempo del fin, de cuando Cristo venga con esa ciudad. Pero afuera de la ciudad sí va a haber gente. Pero esa gente es la que no logró lavar sus ropas. Entonces, ¿qué siguió haciendo? Fornicando, haciendo hechicería, teniendo idolatría, teniendo mentiras. ¿Cuál es la importancia de Pentecostés? Pentecostés
parte en dos el futuro que tú y yo vamos a tener en la nueva tierra. Si ustedes y yo no vivimos el Pentecostés día con día, entonces nuestro futuro va a estar en el cielo, definitivamente somos salvos, pero no va a ser lo ideal para nosotros, lo que fue planeado para nosotros. Entonces, ¿va a existir gente afuera de esa gran ciudad? Sí la va a haber. Sí la va a haber. La Biblia la denomina las naciones. No vamos a ver escatología ahorita, pero sí va a haber gente afuera. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes son los que van a estar adentro de la ciudad? ¿O son los que van a estar afuera de la ciudad? Y otra vez, si nosotros nos dimensionamos de aquí a unos 100 años o a 1000 años, y yo les digo, Javi, pero mira, ¿pero qué hiciste para estar adentro de la ciudad? Porque yo estoy afuera. Entonces vos me contás, mira, y lavé mis vestiduras con tal cosa, tal cosa. Entonces yo voy a decir, a la gran, pero tan fácil que era. Y el premio eterno que yo no estoy viviendo ahorita, la recompensa eterna que yo no lo estoy teniendo. Entonces tratemos de salirnos un poquito de lo terrenal y veamos las consecuencias futuras. Muchas veces nosotros como seres humanos no nos gusta hacer eso. No vemos más allá de lo que va a pasar en la semana. Y por eso tomamos malas decisiones. Versículo 16. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora miren lo que dice el 17. Esto es Pentecostés. Y aquí se resume el Pentecostés. El Espíritu, ¿se acuerdan que ustedes dijeron que el Pentecostés es el Espíritu Santo? Y aquí dice Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo y la esposa dicen que ven. ¿Se recuerdan el eje central de la menorá? Que era Dios más el hombre. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, que es el hombre, ¿cómo tienen que decir? Ven. El que oye diga ven. Ese que Adán y Eva, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Maranata, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Ok, regresemos a la historia de Moisés, que tenemos 20 minutos para tratar de llegar al punto donde le da las tablas, que es el Pentecostés realmente. Éxodo 19, versículo 11, vamos. Por ahí hay algunos comentarios, Dani, no sé si querés leerlos o... va. Si hay alguno que crean que hay que decirlo, lo dicen, porque a mí se me dan rápido aquí. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. O sea que ¿cómo tenía que estar el pueblo? Preparado para su venida, para la aparición del Señor. ¿Y esa aparición iba a ocurrir en qué día? Tercer día. ¿Se recuerdan de que desde Adán y Eva hasta Jesús, cuántos milenios pasaron? 4000 milenios. Y de Jesús hasta su segunda venida, ¿cuántos milenios se esperan que van a tener? 3000 días, 3000 años. Y para Dios, un día es como ¿cuántos? 1000 años, y 1000 años como un día. ¿En qué día descendía Dios ante el pueblo de Israel? Tercer día. Ahora miren lo que le manda a hacer Dios a Moisés. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte. O sea que ellos podían subir, no, Dios tenía que bajar. Ellos no podían subir. Ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte, ¿será que dice? Ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o el animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada ¿con qué? Con flechas. O sea que Dios estaba probando aquí que se asesinara. ¿Sí? ¿A Dios le gusta el asesinato? No. ¿Se recuerdan de la permisividad de Dios? Dios permite que esto ocurra para que no ocurra un mal mayor después. Ahorita voy a explicar cuál es el mal mayor de esto.
Después dice, punto y seguido, ellos tendrán que morir, dice Dios. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Aquí entonces está mezclando Pentecostés con la siguiente fiesta, que es ¿qué? Trompetas. Entonces miren, pues, por eso les puse el dibujito acá. El pueblo estaba aquí abajo. Dios estaba aquí arriba. Esta montaña de acá, que se llama Monte Sinaí, era una montaña santa. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mira, pone un límite, unas cuerdas o algo, para que el pueblo, cuando yo baje, ellos no pasen este límite. Como cuando sale un artista, ¿verdad? Que le ponen ahí una barricada y no puede pasar la gente a tocarlo ni estar más cerca. Ahora, ¿por qué el pueblo no podía pasar este límite? ¿Por qué? Porque todo el pueblo, a pesar de haber sido resucitado en el Mar Rojo, aún vivía ¿con qué? Con pecado. ¿El pueblo era un pan sin levadura o con levadura? Con levadura, un pan con levadura. Y entonces si el pueblo pasaba acá a esta parte, ¿moría o no moría? No moría. Entonces, miren esto, si Adán y Eva hubieran pasado acá y no hubiera estado esa espada, ¿moría o no moría? No moría. Pero ¿cuál es el problema? Si yo toco algo que es santo y que es eterno, mi pecado se vuelve ¿qué? Eterno. Y entonces ya no puede ser perdonado. La razón por la cual Dios permitió que la muerte entrara en esta tierra es para que nuestro pecado muriera con la muerte. Porque si el pecado hubiera ido con Adán y Eva a comer del árbol de la vida o ir a buscar la eternidad de Cristo Jesús arriba, de Dios, perdón, arriba, entonces ¿qué hubiera pasado? El pecado se hubiera vuelto eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en el mundo terrenal, no en el Olimpo? Aquí, este sí literalmente es el Olimpo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer acá? Limpiarnos, limpiarnos, limpiarnos. Ahora, aquí hay un misterio. ¿Por qué Moisés sí pudo subir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Moisés sí pudo subir? ¿Por qué creen? Tenía tanta relación con Dios de forma directa que conocía todo, sabías sus pensamientos buenos, malos, sus sentimientos buenos, malos, y él se encargaba de purificarlo a él de forma directa. Va, entonces, aquí hay un principio clave. Moisés, ¿era santo o no era santo? ¿Hubiera podido subir con pecado o no? No. ¿Era santo entonces? Sí. Sí. Moisés iba a ser el modelo y después lleva a Aarón también, que va a ser el mejor modelo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía que entrar sin pecado por un año. Si no, misma historia. Entonces, Moisés era santo. Ahora hago la otra pregunta difícil. ¿Moisés era perfecto? No. Era santo, pero no perfecto. Entonces, ¿tú y yo podemos llegar a ser santos? ¿Podemos llegar a ser perfectos? Ojo con mis preguntas. Sí y no, perfectos. No en esta tierra, pero vamos a ser perfeccionados cuando nos vayamos con Él. Ahora, santos es lo que nosotros estamos buscando acá hacer. Vamos a Primera de Corintios 15:50 para explicar esto que acabamos de leer rápidamente. Ojo, porque todo lo estamos derivando a Pentecostés, que es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Pentecostés es la fiesta que nosotros estamos celebrando hoy como iglesia. Primera Corintios 15:50-53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, participar
del reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice después? A la final trompeta. Ah, dale. Cuando suene la última. Cuando suene la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Así que este trabalenguas ya lo podemos saber interpretar. ¿Qué es lo que significa esto? Que en Pentecostés nosotros estamos lavando nuestras vestiduras. ¿Para qué? Para que en algún momento, como leímos lo que decía de Moisés, se va a tocar un shofar, una trompeta. Y cuando se toque la trompeta, el pueblo tiene que estar ¿cómo? Listo y preparado. Eso es lo que decía arriba. Dice, le dijo Moisés al pueblo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno, entonces el pueblo podrá subir al monte. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy, mucha? Lavar nuestras vestiduras y estar listos para la fiesta de la trompeta. Y ese arrebatamiento, esa fiesta de la trompeta va a ocurrir cuando nosotros menos lo esperemos. No sabemos cuándo. Entonces, ¿cuándo tenemos que lavar nuestras vestiduras? Todos los días. ¿Para qué? Para estar preparados para poder ir con Él. Y Pablo ahí habla un poco de doctrina y de teología. Dice en los versículos primeros que leímos que lo corrupto no puede estar o heredar la incorrupción. Por eso es de que ellos no podían ir y si iban, se morían o los mataban. Una de dos. Vamos a seguir, porque quiero llegar a las tablas. Éxodo 19, versículo 14. Ya vieron que Moisés, para los que en 4M no les gustó subir y bajar las montañas, le tocó duro, ¿verdad? Subir y bajar, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando vayan a 4M a servir, los que están aquí mosqueteros, ya van a saber de que eso es parte de lo que Dios nos está llamando. Versículo 14 de Éxodo 19. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo. Consagró a la gente para la adoración, o sea que la santificó. ¿Por medio de qué la santificó Moisés? ¿Por medio de qué dicen sus versiones? La mía dice la consagró por medio de la adoración. ¿Por la suya? ¿Adoración también? No dice nada, la omitieron también. ¿Ah? Solo santificó al pueblo. Aquí, esa es la otra. Aquí dice que se consagró, se santificó por medio de la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar no es lo mismo que orar. Orar es tener una comunicación de dos vías con Dios. ¿Qué es adorar? Es entregarlo todo, rendirse ante Él. ¿Cuál es la mejor forma de adorar? La música. La música fue hecha por Dios para que Él recibiera adoración. Entonces, la pregunta que yo te hago ahí, ¿qué estamos escuchando de música? Pentecostés es adorarlo para que nosotros podamos consagrarnos. La pregunta es, ¿qué estamos escuchando de música? La música es muy importante, abre el alma. Si nosotros escuchamos, aunque el cantante esté haciendo, que no sé cómo es el conejo malo, ¿verdad? Aunque no se le entienda nada, el alma sí está entendiendo. La pregunta es, ¿qué estamos escuchando? Pero no podemos ser legalistas y decirles, no pueden escuchar al conejo malo y a nadie más. Porque hay bebés espirituales que hay otras cosas que nos preocupan más que la música que escuchan. Pero cuando ustedes llegan a un cierto grado de madurez, el Señor les va a decir, ya no más. Ya no más. Y es el Señor con ustedes, no soy yo ni el que les diga. Es el Señor con ustedes. Después dice, y ellos lavaron sus ropas. Y les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener, ¿qué dice? Relaciones sexuales. Ok. Entonces, hay algo que prohibió Moisés y Dios, por lo tanto. Y es tener relaciones sexuales. ¿Por qué?
Entonces me dicen, ah, ya, entonces ya viste, el celibato y todo está probado. Otra vez, es situacional para cada persona. Dice Pablo que si a ustedes les gustan las mujeres, no tienen por qué caer en celibato. Porque el que tiene el celibato es un don de Dios. Y ese don es porque no van a encontrar ni una satisfacción, ni en una mujer, ni nada. Pues, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Moisés los abstuvo de tener relaciones sexuales? Porque Moisés, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a través de Dios, sabía que hay dos pecados mayores que hacen perder al ser humano y por lo tanto perder lo que gana uno en Pentecostés. El primero es el sexo y el segundo es la idolatría. Vamos a ver más abajo. O sea, hay dos cosas muchas mayores que nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando uno, si uno quiere tener encendida la llama del Espíritu Santo y encendido ese fuego de Dios, tiene que cuidarse mayoritariamente de dos cosas: relaciones sexuales e idolatría. Pero el sexo fue dado por Dios. ¿Por qué Moisés les prohibió a ellos tener relaciones sexuales? Porque ellos traían prácticas egipcias de cómo tener relaciones sexuales. Entonces muchas veces el Señor te va a detener a ti, te va a decir, no más. Porque tus prácticas en relación con el sexo están malas, están incorrectas. La pornografía nos ha metido un montón de ideas erróneas de cómo tiene que ser el sexo. No es así el sexo. Y entonces uno piensa que en el matrimonio, aún pastores, aún personas religiosas dedicadas al Señor, tienen relaciones sexuales basados en el modelo de la pornografía. Y eso es erróneo. Si queremos lavar nuestras ropas, tenemos que abstenernos de estos dos pecados que son los más grandes. Vamos a seguir leyendo, versículo 16. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo, ¿qué dice? Tembló. Señales, prodigios y milagros. ¿Esto qué era? ¿Se recuerdan? No es señal. ¿El pueblo cómo estaba con la señal? Aterrado, con temor. Para los que dicen, ah, no, esto sí es de Dios, ¿me da paz? ¿Esto era de Dios o no era de Dios? ¿Tenían paz ellos o no? No, es un mito eso, muchachos. Tengo paz, es de Dios. Eso no existe. Eso no existe. Versículo 17. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse ¿con quién? Con Dios. Y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de ¿qué? Pentecostés, desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? En el monte Sinaí con Moisés, ¿cómo desciende Dios al pueblo? Con fuego. Otra vez, la celebración de Pentecostés es la unión entre Dios y el hombre, Dios en forma de fuego y el hombre como un receptor de ese fuego. Versículo el 18, segunda parte. Nubes de humo subían al cielo miren esto, como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía, ¿qué? Violentamente. ¿Era algo grato con ángeles, con arpa y todo? ¿Era algo grato? Pentecostés, para la iglesia no va a ser grato. Tendrán persecución, los matarán por causa de mi nombre. No es grato. Ojo, porque que nos pinta de que es un evangelio de prosperidad y de estar tranquilos, eso no es así. Vamos a tener paz, pero en medio de la tormenta. ¿Va a venir tormentas? Va. Ahora, miren lo que decía esta parte del 18 que me parece espectacular. Dice que Dios bajó con forma de fuego, pero dice que las nubes de humo salían del cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, dice el mío. ¿Todos dicen horno de ladrillos? Solo horno. Solo horno. Ahora, un horno ¿por qué aquí especifica de ladrillos? Porque el horno de ladrillos se usaba para hacer algo. ¿Se recuerdan? ¿Qué se usaba para hacer? El pan. ¿Quién era el pan en Pentecostés? Porque en la fiesta de panes sin levadura, ¿quién era el pan sin levadura?
Cristo Jesús. Ahora, en Pentecostés, que ya es la unión de Dios con el hombre, ¿quiénes son los panes entonces que se están quemando y sale el humo? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quién es el fuego? Dios, el Espíritu Santo. Pues para los próximos que vengan a mi casa a hacer pizzas, ¿quién es el leño y el fuego que está dentro? El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Meternos en el horno para poder ser horneados conforme a lo que Dios manda. Ahora les pregunto, ¿este pan que somos nosotros es con levadura o sin levadura? ¿Sí o no? ¿Pan con levadura o sin levadura? Tenemos que ser sin. Tenemos que ser sin, sí, pero ese es Jesús, nuestro modelo. Pero cuando se meten estos panes a este horno, este pueblo que se metió a ese horno, porque esa es la señal, el pueblo le cayó fuego encima y entonces salía humo. ¿El humo qué es? Es cuando algo se quema, ¿va mucha? O sea, ¿el humo parte de qué es? ¿Es parte del fuego o es parte de lo que se quema? De lo que se está quemando. Estos panes, este pueblo, nosotros, ¿con levadura o sin levadura? Con levadura. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos la fiesta, cómo se celebraba, que el sacerdote tenía que tomar 2 panes con levadura y ofrendarlos ante el Señor. Y eso es Pentecostés. Ofrecer 2 panes con levadura como ofrenda viva al Señor. Ok, versículo, dale, Walter. Con los 2 pecados que mencionaste que uno se debe cuidar, Uh-huh. tal vez el más evidente de prácticas que evitar es el de relaciones sexuales, porque hay mucha desviación, digamos. Sí. Pero con idolatría, yo me puse a pensar en cómo uno puede llegar a ser idólatra. Ajá. De alguna manera, o sea, es como más difícil identificar soy idólatra o no soy idólatra. Sí, es más difícil porque al final es algo interno. Y por eso en esos 2 pecados mayores, Dios ejemplifica lo que está fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Fuera del corazón y dentro del corazón. Entonces, esto que está dentro del corazón, la pregunta clave que uno tiene que hacer es, ¿qué ocupa el lugar de Dios? Entonces, todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un aparatito. La pregunta es si este aparatito es el nuevo ídolo del siglo XXI. ¿Esto ocupa el lugar de Dios, sí o no? Cuando ustedes están en la misa o en el culto o en el servicio, ¿qué prefieren? ¿Ir a cantarle a Dios o estar en el aparatito? La pregunta es, ¿quién ocupa el lugar? ¿Lo ocupa el aparatito o lo ocupa Dios? El dinero también es fácil, pues, ¿verdad? ¿Quién me da la confianza? ¿El dinero o Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? Es más difícil escudriñar el corazón. Lo otro es un pecado evidente. Por eso el mentiroso está en la misma lista que el fornicario. El fornicario adúltero tarde o temprano sale a la luz, ¿verdad? Que tenía otra, que se yo pasó, ¿verdad? Sale a la luz. Pero el mentiroso a veces no sale a la luz. Es mucho más difícil lo interno que lo externo. Va, solo voy a ir porque sí quiero cerrar un temita. Versículo 19. Éxodo 19. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de ¿qué? O sea que el pueblo estaba escuchando una comunicación entre un hombre y Dios. Pentecostés, ¿qué es? Es poder abrir la puerta de poder decir, yo ya no tengo que ir a Dios a través de otra persona o a través de Moisés, sino que yo me puedo comunicar directamente con el Señor. Moisés también contiene la relación personal que nosotros tenemos con el Señor. Versículo 20. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés volvió ¿a qué? A subir al monte. Malaquías 3, versículo 2 al 4.
Malaquías 3, versículo 2 al 4. Dice Malaquías, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? La mía dice soportar, en la suya, ¿cómo dice? Para mantenerse. Mantenerse en pie. O sea, que es lo mismo que está pasándole a Israel. Israel estaba con el Señor y ahí en la nube, ¿y qué? Y como decía, que estaban aterrados, estaban ofuscados. ¿Por qué? Porque lo que es corruptible, lo que es pecaminoso, se aterra ante lo que es santo. ¿Qué ejemplo vemos? Los espíritus inmundos que estaban poseyendo a varias personas, cuando pasaba Jesús, ¿qué hacían? Temblaban y se sacudían, porque lo inmundo tiembla ante lo que es santo. Versículo, por eso a los que la agarra, lo hemos visto cuando el Espíritu Santo cae, obviamente eso se ha pervertido terriblemente, pero cuando ustedes ven que alguien tiembla, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, no es porque está temblando porque es bueno, está temblando porque ¿qué? Porque su ser corrupto de malicia no logra soportar al Espíritu Santo que está en contacto con él en ese momento. Obviamente hay un montón de depravaciones de esa parte que vamos a hablar más adelante. Dice, ¿quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón, ¿de qué? De lavadores. Entonces, ¿qué hace Dios en Pentecostés, en esta aparición, en esta cercanía, cuando él ya puede estar conmigo? Es como un fuego purificador, pero también es como un jabón lavador. Por eso ahorita sí hay mucho publicidad, ¿verdad? Para los detergentes. Lejía, dice la tuya, como un cloro blanqueador. Como lejía que se usa para blanquear. Entonces, Pentecostés, ¿qué es? Tener una relación con ese fuego para que me queme, para que queme la levadura que todavía queda en mí. Pero también eso nos hace que Lo perdimos, ¿verdad? Sí, se acabó, se perdió. Sí, ahorita les vamos a escribir. Ahorita vamos a ver qué pasó. hola, Gracias. No perdieron la señal. ya me pusieron acá como en formato de Ya regresé. formato de celular, formato TikTok. Versículo 3 de Malaquías. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Qué hace Dios en Pentecostés en nuestras vidas, muchachos? Nos prepara. ¿Para qué nos prepara? Para que nosotros podamos ser presentados ante Dios como una ofrenda grata. Entonces, cuando estemos en el día del juicio, en el tribunal de Cristo que nos corresponde a nosotros como cristianos, el Señor diga con nosotros, buen siervo fiel. ¿Cómo va a decir eso? No por gracia, sino que juntando la gracia con las obras de santidad que uno va a tener que rendirle al Señor. ¿Y qué dice arriba? Que uno es como el oro, como la plata. ¿Qué hacen con el oro los que son, ¿cómo se llaman los que manejan el oro? Orfebres, gracias, orfebres. Ellos meten el oro y como el oro a veces no viene puro, sino que viene con otros metales, lo meten en el fuego puro para que esas inmundicias floten y se vayan arriba y las recogen. ¿Qué pasa con el oro? Es transformado, ya no es sólido, es agua, está aguado, está débil. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces el Señor nos va a meter por prueba, nos va a meter al horno. ¿Para qué nos va a meter? Para sacarnos esa escoria, para sacarnos esas cosas que nos sobran y que no vienen de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Ser como un cordero que va al matadero y decir, yo quiero ir. Y yo sé que no me va a gustar la prueba, el proceso, pero yo quiero ir. ¿Por qué? Porque yo quiero presentarme ante ti como una ofrenda limpia, agradable y buena, y que yo pueda ser llamado buen siervo fiel. Así que vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas. Te pedimos, Señor, que en este Pentecostés que estamos viviendo como iglesia, Señor, y si alguien de acá no ha recibido el Espíritu Santo, que lo vamos a hablar en las siguientes semanas, Señor, pueda recibirlo en estos días, para que el Espíritu Santo, que es fuego consumidor, pueda consumir cualquier pecado interno de nuestras vidas, lo que no está bien, que nos pueda meter a ese horno, que muchas veces son esos procesos y esas pruebas. Yo sé que afuera nos llaman que somos locos porque estamos pidiendo que nos metan en una prueba, pero esa prueba va a ser para que salgamos perfeccionados en ti, para que salgamos pareciéndonos más a ti. Somos panes con levadura que queremos parecernos al pan sin levadura. Gracias, Señor Jesús, por esta semana. Bendícenos. Amén. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias. Dios.